Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a revisar a continuación este tema que es nomenclatura de compuestos inorgánicos. Para empezar vamos a hablar acerca de una molécula. Como ya hemos visto, una molécula es un agregado de cuando menos dos o más átomos que por medio de una coligación definida y unidos a través de fuerzas químicas forman un compuesto que es estable o relativamente estable, presente en la naturaleza. Por ejemplo, aquí te muestro una epotilona, que es una molécula utilizada en tratamientos contra el cáncer, o el ácido sulfúrico, que es una molécula que está presente en el acumulador de la batería de cualquier vehículo. Las moléculas más sencillas que están presentes en la naturaleza son las que se llaman diatómicas, las cuales pueden tener el mismo átomo, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, H2, O2, oxígeno, nitrógeno, y todos los halógenos, es decir, los elementos que son del grupo 17, están presentes en forma diatómica, como F2, Cl2, Br2 y 2. Ahora bien, tenemos moléculas diatómicas que pueden tener diferentes átomos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno. Ahora, si estas moléculas están en forma gaseosa, y aquí lo vemos representado por la letra G, que quiere decir el estado de agregación gaseoso, entonces el nombre que le vamos a dar es, como ya lo hemos dicho, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, a este tipo de moléculas que están formadas, como verás, por un hidrógeno y un halógeno, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Te recuerdo que estas se forman por los halógenos con un átomo de hidrógeno. Sin embargo, si estuvieran disueltos en agua, es decir, en forma acuosa, ya serían ácidos, se llamarían ácidos hidrácidos. Por ejemplo, HCl en agua o acuoso se llamaría ácido clorhídrico. Como verás, llevan el nombre ácido y la terminación hídrico, y en medio llevan el nombre del halógeno, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico. Pero, ¿qué son los ácidos? Los ácidos, de acuerdo a Bronsted-Lowry, pues son agentes donadores de protones, es decir, que cuando están en solución donan iones hidrógeno. Y esto es lógico porque en su estructura química pues deben de tener la partícula de hidrógeno para poderla donar. Por otra parte, una base es aquella que va a aceptar protones. Bueno, en las moléculas diatómicas en forma acuosa, los ácidos hidrácidos, por ejemplo el ácido fluorhídrico, al donar su protón, nos quedaría el protón más el ion fluoruro. Es importante que te des cuenta ahora que separado del hidrógeno queda como F-, y F- se conoce como ion fluoruro. Tendrá la terminación uro. Lo mismo para el ácido clorhídrico que va a liberar al ion cloruro. El ácido bromhídrico va a liberar al ion bromuro. El ácido yodhídrico va a liberar al ion yoduro. Como verás, los ácidos hidrácidos generan iones cuya terminación es uro y además todos ellos tienen el estado de oxidación -1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que completan sus 8 electrones tomando un electrón de algún elemento que pueda donar un electrón, por ejemplo algún metal, por ejemplo el fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. Ahora bien, podemos tener moléculas poliatómicas. Las moléculas poliatómicas son moléculas de más de dos elementos, que hacen iguales o diferentes. Por ejemplo, el caso del amoníaco, NH3, el ozono, que si te fijas es el mismo átomo, pero son 3 átomos, ya entonces ya es una molécula poliatómica, el agua, el cloruro de magnesio. Ahora, el cloruro de magnesio es una sal binaria. Recordarás que el cloruro, bueno, viene del ácido clorhídrico. Ahora, teniendo cloruro con un metal como es el magnesio, entonces
el nombre que se le va a dar a esto va a ser cloruro de magnesio. Se nombra de derecha a izquierda. Estamos viendo que primero nombramos el anión y después el catión. El anión con la terminación uro. Ahora bien, para que saliera la fórmula MgCl2, recuerda que se intercambia el estado de oxidación de cada ion. El magnesio maneja +2 y el cloruro -1. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo sería el compuesto que se formaría entre el ion magnesio y el fluoruro? Bueno, el magnesio va a generar el ion magnesio al perder 2 electrones, puesto que está en el grupo 2 y tiene 2 electrones que puede perder. El flúor está en el grupo 7A o 17 y por lo tanto puede ganar un electrón para completar su octeto. Pero este solamente va a ganar un electrón. Aquí tenemos 2 electrones. Quiere decir que el magnesio tiene capacidad de unirse a 2 flúors. O viéndolo de otra manera, si intercambiamos los estados de oxidación, vamos a tener MgF2, lo cual se llama fluoruro de magnesio. Te podrás dar cuenta que todos los del grupo 7A manejan estado de oxidación -1, les falta un electrón para completar el octeto. Los del 6A -2 porque les faltan 2 electrones. Los del 5A -3 les faltan 3 electrones. Y los del 4A -4. Ahora bien, todos tienen terminación uro, con excepción del oxígeno, porque el oxígeno forma una familia de compuestos muy aparte, que es la que se llama como óxidos. Y es importante pues, aprendernos de memoria estos nombres para poder dar la nomenclatura correcta. Por ejemplo, arsenuro de potasio. Vemos que necesitamos 3 potasios para un arsénico que es -3, cada potasio +1. Arsenuro de calcio. Bueno, aquí no es tan sencillo, pero intercambiando los estados de oxidación, vamos a ver que necesitamos por cada 3 calcios 2 arsénicos. Arsenuro de galio. Aquí tendríamos 3 galios por 3 arsénicos, lo cual se puede simplificar, o simplemente si lo vemos, estas 3 cargas positivas de un galio quedan contrarrestadas con estas 3 negativas de un arsenuro. Bromuro de calcio, donde necesitamos 2 iones bromuro para un calcio +2. Cuando generamos ácidos, agregamos hidrógeno a los aniones. Entonces, podríamos tener ácidos, como ya vimos, ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, sulfhídrico, selenhídrico, telurhídrico, nada más. Porque sucede que con el oxígeno vamos a generar agua. Ahora bien, cuando agregáramos hidrógeno, el grupo 5 y el grupo 4 no van a generar ácidos, van a generar algunos compuestos que tienen nombres comunes o triviales, como es el metano, el amoníaco, el silano y la fosfina. Como estos nombres son comunes, debes aprenderlos de memoria. La terminación hídrico, como ya habíamos dicho, se ocupa para los elementos que van a generar ácidos, como los del grupo 7A y los del grupo 6A, con excepción del oxígeno. Ácido sulfhídrico, si te fijas ahora, es -2, quiere decir que requiere 2 iones hidrógeno +1 para tener la fórmula completa: ácido sulfhídrico, ácido selenhídrico, ácido telurhídrico. Para el 7A, ácido fluorhídrico o ácido yodhídrico. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Por favor, da un nombre correcto a cada uno de los siguientes compuestos. Continuamos. En este segundo ejercicio vas a dar un nombre correcto a cada uno de los siguientes compuestos. Continuamos. Ahora, ¿qué estado de oxidación manejan los cationes? Cationes, carga positiva. Si nos vamos al grupo 1 y 2A de la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que los del grupo 1 +1 y los del grupo 2 +2. Nada más, no hay más estados de oxidación. Eso de cierta manera nos conviene porque es sencillo y sabremos que solamente tienen
estos estados de oxidación corresponden al grupo, pero no siempre es así. Y si vemos elementos del bloque D o algunos elementos del bloque P, nos vamos a dar cuenta que algunos tienen 2, 3, hasta más estados de oxidación. Por ejemplo, el manganeso, el osmio, el iridio, o algunos que solamente tienen 2 estados de oxidación, como el cobalto, el níquel, o habrá algunos que solamente tienen un estado único de oxidación, como la plata, el zinc, el cadmio. Bueno, existe un sistema que se llama Ginebra. ¿Para qué sirve este sistema? Bueno, cuando tenemos un elemento que tiene 2 estados de oxidación, por ejemplo el hierro, aquí date cuenta que el hierro más 2 se está combinando con el ion cloruro para formar cloruro de hierro. Entonces tenemos 2 estados de oxidación, como es más 2 y más 3. Si ocupamos el ejemplo de arriba, le vamos a dar la terminación oso. Ahora no va a ser cloruro de hierro, sino va a ser cloruro ferroso. Y para el que ocupe el mayor estado de oxidación, en este caso el más 3, dentro de la par 2,3, pues es el mayor, entonces la terminación será ico, se llamará cloruro férrico. En este sistema Ginebra, por ejemplo, el oro tiene un nombre especial, no se llama oroso u órico, sino que en este caso el menor terminación se va a llamar cloruro auroso y el de mayor cloruro áurico. Otro ejemplo está en el plomo, donde el de menor valor de estado de oxidación va a ser cloruro plumboso y al mayor cloruro plúmbico. ¿Qué quiere decir esto? Si lo recapitulamos, bueno, que estos elementos tienen estos nombres ya definidos por tradición, en lugar de ser plomoso, oroso o hierroso, ¿no? Se llaman por medio de su raíz latina, de donde provienen sus nombres. Ahora, este sistema Ginebra es limitado si yo tuviera un catión polivalente. ¿Qué quiere decir polivalente? Pues que tiene más de 2 estados de oxidación. Porque ¿cómo podría distinguir cuál es el mayor y el menor? En este caso, lo mejor que podremos hacer es tomar directamente el estado de oxidación e indicarlo entre paréntesis con un número romano. Por ejemplo, el manganeso tiene 5 estados de oxidación. El wolframio también tiene 5, el rutenio tiene 7. Entonces, para poder definirlos, necesito mencionarlos en un paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo cianuro, el anión cianuro, y cada cianuro sabemos que maneja una carga -1. Entonces, -1 por 6 da -6, quiere decir que el manganeso debe manejar +6, y cada cianuro -1. Ok, entonces de todo el catálogo de estados de oxidación del manganeso, vamos a ocupar +6. El compuesto se va a llamar cianuro de manganeso, entre paréntesis 6 romano. Para el caso del wolframio, tenemos algo interesante. El oxígeno, si recuerdas la tabla que vimos anteriormente, por estar en el grupo 6, maneja -2. Entonces, -2 por 3 veces que está este átomo nos va a dar -6. Lo cual quiere decir que el wolframio maneja también +6. Se llamará óxido de wolframio 6. En el caso del rutenio, cada cloruro maneja -1, son 7, son -7, y el rutenio debe de manejar +7, por lo tanto. De tal manera que el compuesto se llamará cloruro de rutenio 7, 7 romano. De acuerdo, muy bien. Los metales que solamente tienen un estado de oxidación, como recordarás, los del grupo 1, del grupo 2 y algunos del bloque D o del bloque F, entonces no tiene caso utilizar ni números romanos ni terminaciones oso e ico. Así que esto, decir cloruro de sodio 1 o cloruro sódico o sodioso, realmente no tiene sentido. Lo que sí es que simplemente lo dejamos como cloruro de sodio y con eso es suficiente. Tenemos el siguiente ejercicio. Por favor, relaciona el nombre correcto con cada uno de los siguientes compuestos químicos.
Ahora escribe una fórmula correcta para cada uno de los siguientes compuestos. Vamos a hablar de los ácidos oxiácidos. Recordarás que ácido es aquella sustancia que es capaz de donar iones hidrógeno en un medio acuoso. Entonces, vamos a darnos cuenta que un ácido requiere la partícula de hidrógeno y oxiácido pues sugiere que también va a haber oxígeno. Y en medio vamos a tener, por lo general, un no metal. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido cloroso. Pero ¿cómo le vamos a dar nombre? Bueno, vamos a seguir estas reglas sencillas. Primero, dar el nombre de ácido. En segundo lugar, hay que obtener el estado de oxidación del no metal. El oxígeno siempre lo vamos a manejar como -2 y el hidrógeno +1. No olvides multiplicar por el número de veces que aparezca el oxígeno o el hidrógeno en el estado de oxidación. Y vamos a ocupar los prefijos adecuados según el número de oxidación de acuerdo a esta tabla. Si tenemos estado de oxidación de 1 a 2, va a ser el prefijo, se va a ocupar ácido y vamos a tener la terminación hipo-oso. Por otra parte, si tenemos de 3 a 4, vamos a ocupar la terminación oso. Si tenemos de 5 a 6, vamos a ocupar la terminación ico. Por otra parte, si tenemos el estado de oxidación 7, va a ser el sufijo per y la terminación ico. Muy bien. Por ejemplo, vamos a tener este ácido. Ya vimos que al oxígeno le vamos a poner -2, pero te dice que hay que multiplicarlo. Entonces si tenemos 3 por -2, y aquí una X para representar el no metal, el +1 para el hidrógeno, multiplicando cada uno quedaría +1 por 2, 1 por 2 veces que está el hidrógeno, y -2, como te decía, por el 3, -6. Si hacemos la suma nos va a quedar 2 más X menos 6. De tal manera que al despejar la X nos queda 6 menos 2. La X tiene que valer 4, porque toda la suma nos tiene que dar 0. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta tabla, nos vamos a ubicar si X4, la terminación oso, y el ácido se va a llamar ácido sulfuroso. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, ya le cambiamos de 3 oxígenos, pasamos a 4. Si hacemos lo anterior, vamos a tener +2, -8, que resulta de -2 por 4, el valor de la X, despejada, queda igual a 6. Entonces esto lo permite colocar aquí arriba donde tendremos ácido sulfúrico. Aquí con otro ejemplo, donde vemos que la X va a ser igual a 1, entonces tendrá que estar acá abajo y será ácido hipocloroso. Ahora vamos a ver que la X tiene un valor de 3. Y eso es porque aumentamos el número de oxígenos. Entonces ya subimos una categoría y vamos a llamarlo ácido cloroso. Ahora, otro oxígeno más, entonces al multiplicarlo por -2 nos da -6 y con toda esta suma X tiene que valer 5. De tal manera que esto sería ácido clórico. Bueno, si te has fijado, entre más le vamos agregando oxígenos, pasamos de 1, 2, 3, 4, entonces es lógico suponer que el de 4 va a ser ácido perclórico, sin necesidad de hacer ya la operación, lo cual lo puedes hacer para comprobar. Entonces podemos generalizar lo siguiente. Si X es un halógeno, y estamos hablando de cloro, bromo y yodo, ¿por qué no flúor? Bueno, pues porque el flúor es altamente electronegativo y además de que es muy electronegativo, no contiene orbitales que permitan expandir octeto y generar estos compuestos. Así que flúor queda descartado. Pero si seguimos esta tendencia, donde X es un halógeno, se va a llamar ácido hipohalógeno oso, ácido halógeno oso, ácido halógeno ico y ácido perhalógeno ico, de acuerdo a su número de oxígenos. Por ejemplo, ácido hipobromoso, ácido yodoso, ácido clórico,
y ácido perbrómico. Date cuenta que para todos ellos el hidrógeno está solamente una vez. Muy bien, es el momento de dar el nombre correcto a los siguientes ácidos. Ahora, a partir del nombre, genera una estructura química correcta para los siguientes ácidos. Vamos a hablar de las sales oxiácidas. En estas el hidrógeno es sustituido por un catión. Ya no va a ser ácido oxiácido, sino va a ser una sal oxiácida. Y seguimos teniendo el no metal y el oxígeno. Por ejemplo, en estas sales, vemos que tenemos el metal, el no metal y el oxígeno. El catión generalmente es un metal, pero podemos tener cationes como el catión amonio, que no necesariamente es un metal. Seguimos las mismas reglas que los ácidos, pero con algunos cambios. Ahora vamos a nombrarlo de esta manera. Primero el prefijo hipo o per en caso de que tuviéramos un estado de oxidación 7 y si no, no se nombra el no metal. La terminación, es decir, el sufijo de acuerdo al estado de oxidación de y el metal. Recuerda que si el metal es divalente, podemos usar el sistema Ginebra o el sistema Stock, que es el sistema de números romanos. Por ejemplo, si esto en lugar de sodio fuera hidrógeno, sería el ácido perbrómico. Ahora, cambiando hidrógeno por sodio, tendríamos, de acuerdo a esta secuencia, el prefijo per, el no metal brom, el sufijo ato, porque ahora perico cambia por perato, de sodio, que es el metal. Clorato de potasio. En la terminación ico cambia a ato. La terminación oso cambia a ito. Por ejemplo, yodito de litio. O en este caso, el ácido hipooso cambia a hipoito. Sería hipobromito de titanio. Titanio 4. ¿Por qué? Porque es un catión que tiene dos estados de oxidación. Además, date cuenta que ocupamos paréntesis. Agrupamos todo el ion hipobromito. Cada hipobromito tiene carga -1, pero el titanio está ocupando estado de oxidación +4. Entonces, para no alterar la fórmula, porque si colocamos el 4 sin el paréntesis, ya tendríamos BrO4, lo cual sería el perbromato de titanio. Entonces ya no sería el compuesto original. Por eso es importante el uso de paréntesis para agrupar todo lo que sería un anión o un catión. Da el nombre correcto a las siguientes sales. Escribe una fórmula correcta para cada una de las siguientes sales. Mucho de este trabajo se puede simplificar utilizando una tabla de aniones o de cationes. Eso nos ayuda a no tener que memorizar tanto. Sin embargo, nos podemos ayudar conociendo algunas cosas que ya hemos descrito, por ejemplo, las terminaciones uro, o bien también podríamos las terminaciones ato, ito, per ito, uro, por ejemplo. Utilizando esta tabla de radicales, esta tabla de aniones, podemos nosotros generar los compuestos. Por ejemplo, vamos a obtener una fórmula para el fosfato de calcio. Vamos a escribir calcio con su estado de oxidación, que es +2, y buscando la tabla el fosfato es -3 o 3 menos. Entonces, los ponemos frente a frente y podemos intercambiar los estados de oxidación. Nos quedaría Ca3, PO4, 2. Pero como PO4 es todo un grupo, hay que agruparlo. Lo separamos por medio de un paréntesis, y al inicio y al final, y entonces tenemos, esta es la fórmula del fosfato de calcio. Sí, como aquí dice, cuando hay subíndices usamos paréntesis para no alterar la fórmula. Si yo no utilizara paréntesis, esto quedaría Ca3PO42.
y eso evidentemente pues no tiene sentido químicamente. Escribe fórmulas correctas utilizando la tabla de aniones para estos compuestos. Da un nombre correcto para cada uno de los siguientes compuestos. Vamos a tener compuestos covalentes moleculares. ¿A qué se refiere este tipo de compuestos? Bueno, no son compuestos iónicos, como te podrás dar cuenta, sino son compuestos que se forman por enlaces covalentes, ya sea polares o no polares. Por ejemplo, los óxidos no metálicos. Para nombrar un óxido no metálico, vamos a utilizar prefijos griegos, en los cuales decimos el número de oxígenos y el número de veces que aparece el no metal en la fórmula. Por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, trióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o tetróxido de dinitrógeno. Aquí están los prefijos para que los recuerdes: monos 1, di2, tri3, etc. Y va a ser importante memorizar estos prefijos porque más adelante también los vamos a ocupar en nombrar compuestos orgánicos como los alcanos. Algunos compuestos tienen sus nombres tradicionales, los cuales ya fueron asignados, no siguen reglas específicas y tendremos que aprenderlos de memoria tal cual aquí están. Por ejemplo, el agua, el amoníaco, el silano, la fosfina. Aquí te presento una tabla de los compuestos. Ya hemos visto compuestos iónicos, compuestos moleculares. Vamos a ampliar esto para analizarlo con más detalle. Si tenemos compuestos iónicos, pues vamos a tener generalmente un catión, que es un metal, o el ion amonio, el cual no es un metal, pero esto viene siendo un catión. Y el anión, el cual puede ser monoatómico, en caso de fluoruro, cloruro, bromuro, sulfuro, o poliatómico, como veíamos, nitrato, sulfato, carbonato, etc. El catión puede tener una sola carga. En este caso, pues solamente damos el nombre del metal y la terminación uro. Y si es un anión poliatómico, bueno, utilizaremos el nombre del anión. Pero si tenemos un catión con más de una carga, entonces tendremos que decir en números romanos en el sistema Stock la carga del átomo metálico para poder distinguirlo. Ahora bien, si tenemos compuestos moleculares, podemos tener compuestos binarios, como los que te presenté al inicio, H2, Cl2, o compuestos moleculares como CO, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Si te das cuenta, ocupamos los prefijos mono, tri, tetra, etc. Ahora bien, tenemos nombres sistemáticos. Por ejemplo, habíamos hablado que el agua es H2O. Un nombre sistemático tendría que ser monóxido de dihidrógeno. El amoníaco sería nitruro de trihidrógeno. El CO2 se le llama también hielo seco o dióxido de carbono sólido. Nos vamos a dar cuenta que existen algunos nombres comunes comerciales porque esas moléculas, bueno, si vas a comprar agua, pues tú pides agua. Nadie pedimos monóxido de dihidrógeno, aunque es lo mismo. Y estos compuestos, bueno, por ejemplo, la sal de mesa. Si vas a cenar y estás con tu familia cenando tacos, le pides al señor de los tacos que te pase la sal, pero nunca le vas a pedir cloruro de sodio porque seguramente no te va a entender. Entonces, esos nombres comunes que tenemos, pues son nombres con los que tienen a lo mejor alguna aplicación inclusive de estos compuestos. La cal viva, cal apagada, polvo para hornear, o mejor conocido como hidrógeno carbonato de sodio. Algunos te darás cuenta que tienen moléculas de agua. Estas son aguas de hidratación. Por ejemplo, si este compuesto es el carbonato de sodio y tiene 10 aguas de hidratación, será carbonato de sodio decahidratado. Sulfato de magnesio heptahidratado.
la cual, bueno, este es un purgante o laxante. Hidróxido de magnesio, le llaman leche de magnesia, pero su nombre químico es hidróxido de magnesio. Sulfato de calcio dihidratado, que es mejor conocido como yeso. Vamos a hablar ahora de algunos de los compuestos orgánicos más sencillos que existen en la naturaleza. Y como verás, son importantes porque a partir de los hidrocarburos se deriva la gasolina, que la gasolina pues es un componente súper importante para la detonación en el vehículo a gasolina y por medio de su combustión pues pueda llevarse a cabo el movimiento de los pistones que va a ocasionar que el vehículo se desplace. Entonces, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son más sencillos, son los alcanos. Entonces, pues no vamos a profundizar a gran medida, pero vamos siquiera a conocer los primeros. Si te das cuenta, tenemos un átomo de carbono y cumple sus 4 valencias llenándose de hidrógenos. A este hidrocarburo se le llama metano. Pero si ahora unimos 2 átomos de carbono, cada átomo de carbono ya perdió una valencia, le quedan disponibles 3. Así que son 3 hidrógenos y 3 hidrógenos. El compuesto se llama etano. Ahora bien, si colocamos en medio un átomo de carbono, de tal manera que tengamos 3, el átomo que está en medio de estos 2 átomos de carbono ya ocupó sus 2 valencias, le quedan 2 disponibles para 2 átomos de hidrógeno y los demás 3 y 3. La suma total de átomos de hidrógeno nos da 8, de tal manera que será su fórmula C3H8 o propano. El de 4 se llamará butano, C4H10, y a partir de aquí en adelante, ya con los prefijos que te aprendiste, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, podremos dar nombre a los demás compuestos. Si te das cuenta, está la fórmula formada por CnH2n más 2, es decir, el número de hidrógenos es el doble de carbonos más 2. 4 por 2, 8 más 2, 10. 5 por 2, 10 más 2, 12, etc. Te presento otro ejercicio. Da un nombre correcto a cada fórmula química. Y finalmente, escribe una fórmula química correcta para cada compuesto químico. Muy bien, pues con esto hemos terminado este tema. Te invito a que repases el video una y otra vez para que logres entender a la perfección este tema. Hasta pronto.